Oh bondad y humanidad grande de Dios, ¿cómo no mirar las palabras sino los deseos y voluntad con que se dicen? ¿Cómo sufre que una como yo hable de su majestad tan atrevidamente? Sea bendito por siempre y jamás. Acuérdome que me dio en aquellas horas de oración, aquella noche, un afligimiento grande de pensar si estaba en enemistad de Dios. Y como no podía yo saber si estaba en gracia o no, no para que yo lo desease saber, más deseábame morir, por no me ver en vida a donde no estaba segura si estaba muerta, porque no podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios. Y apretábame esta pena, suplicábamele no lo permitiese, toda regalada y derretida en lágrimas. Entonces entendí que bien me podía consolar y estar cierta que estaba en gracia, porque semejante amor de Dios y hacer su majestad, aquellas mercedes y sentimientos que daba al alma, que no se compadecía hacerse al alma que estuviese en pecado mortal. Quedé confiada que había de hacer el Señor lo que le suplicaba de esta persona. Díjome que le dijese unas palabras. Esto sentí yo mucho, porque no sabía cómo las decir, que esto de dar recado a terceras personas, como he dicho, es lo más que siento siempre, en especial a quien no sabía cómo lo tomaría o si burlaría de mí. Púsome en mucha congoja. En fin, fui tan persuadida que a mi parecer prometí a Dios no dejársela decir, y por la gran vergüenza que había, las escribí y se las di. Bien pareció ser cosa de Dios en la operación que le hicieron. Determinóse muy de veras de darse a oración, aunque no lo hizo desde luego. El Señor, como le quería para sí, por mi medio le enviaba a decir unas verdades, que sin entenderlo yo, iban tan a su propósito que él se espantaba, y el Señor que debía disponerle para creer que era su majestad. Yo, aunque miserable, era mucho lo que suplicaba al Señor, muy del todo lo tornase así, y le hiciese aborrecer los contentos y cosas de la vida. Y así, sea alabado por siempre, lo hizo tan de hecho, que cada vez que me habla me tiene como embobada, y si yo no lo hubiera visto, lo tuviera por dudoso en tan breve tiempo hacerle tan crecidas mercedes y tenerle tan ocupado en sí, que no parece vive ya para otra cosa en la tierra. Su majestad le tenga de su mano, que si así va adelante, lo que espero en el Señor sí hará, por ir muy fundado en conocerse, será uno de los muy señalados siervos suyos, y para gran provecho de muchas almas, porque en cosas de espíritu en poco tiempo tiene mucha experiencia. Que estos son dones que da Dios cuando quiere y como quiere, y ni va en el tiempo ni en los servicios. No digo que no hace esto mucho, más que muchas veces no da el Señor en 20 años la contemplación que a otros da en uno. Su majestad sabe la causa. Y es en el engaño que nos parece por los años hemos de entender lo que en ninguna manera se puede alcanzar sin experiencia. Y así yerran muchos, como he dicho, en querer conocer espíritus sin tenerle. No digo que quien no tuviera espíritu, si es letrado, no gobierne a quien le tiene, mas entiéndese en lo exterior e interior que va conforme a vía natural por obra del entendimiento, y en lo sobrenatural que mire vaya conforme a la Sagrada Escritura. En lo demás no se mate, ni piense entender lo que no entiende, ni ahogue los espíritus, que ya, cuanto en aquello, otro mayor Señor los gobierna, que no están sin superior. No se espante, ni le parezcan cosas imposibles, todo es posible al Señor, sino procure esforzar la fe y humillarse de que hace el Señor en esta ciencia a una vejecita más sabia, por ventura, que a él, aunque sea muy letrado. Y con esta humildad aprovechará más a las almas, y así que por hacerse contemplativo sin serlo, porque torno a decir que si no tiene experiencia, si no tiene mucha humildad en entender que no lo entiende, y que no por eso es imposible, que ganará poco y dará a ganar menos a quien trata. No haya miedo si tiene humildad, permita el Señor que se engañe el uno ni el otro. Pues a este padre que digo,
como en muchas cosas se le ha dado el Señor, ha procurado estudiar todo lo que por estudio ha podido en este caso, que es un buen letrado, y lo que no entiende por experiencia, infórmese de quien la tiene, y con esto ayúdale al Señor con darle mucha fe, y así ha aprovechado mucho así y algunas ánimas, y la mía es una de ellas, que como el Señor sabía en los trabajos que me había de ver, parece proyectó su majestad que, pues había de llevar consigo algunos que me gobernaban. Quedarse otros que me han ayudado a hartos trabajos y he hecho gran bien. Hale mudado el Señor casi del todo, de manera que casi él no se conoce, a manera de decir, y dado fuerzas corporales para penitencia, que antes no tenía, sino enfermo, y animoso para todo lo que es bueno y otras cosas, que se parece bien ser muy particular llamamiento del Señor, sea bendito por siempre. Creo, todo el bien le viene de las mercedes que el Señor le ha hecho en la oración, porque no son postizos, porque ya en algunas cosas ha querido el Señor sea ya experimentado, porque sale de ellas como quien tiene la conocida la verdad del mérito que se gana sufrir persecuciones. Espero la grandeza del Señor. Ha de venir mucho bien a algunos de su orden por él y a ella misma. Ya se comienza esto a entender. He visto grandes visiones y díchome el Señor algunas cosas de él y del rector de la Compañía de Jesús que tengo dicho, de grande admiración y de grandes dos religiosos de la Orden de Santo Domingo, en especial uno, que también ha dado ya a entender el Señor por obra en su aprovechamiento algunas cosas que antes yo había entendido de él, mas de quien ahora han sido muchas. Cosa quiero decir ahora aquí. Estaba yo una vez con él en un locutorio, y era tanto el amor que mi alma y espíritu entendía que ardía en el suyo, que me tenía a mí casi absorta, porque consideraba las grandezas de Dios en cuán poco tiempo había subido un alma a tan gran estado. Hacíame gran confusión, porque le veía con tanta humildad escuchar lo que yo le decía en algunas cosas de oración, como yo tenía poca de tratar así con persona semejante. Debíamelo sufrir el Señor, porque el gran deseo que yo tenía de verle muy adelante. Hacíame tanto provecho estar con él que pareces dejaba a mi ánima puesto nuevo fuego para desear servir al Señor de principio. Oh Jesús mío, que hace un alma abrasada en vuestro amor, cómo la habíamos de estimar en mucho y suplicar al Señor la dejase en esta vida. Quien tiene el mismo amor tras estas almas se había de andar si pudiese. Gran cosa es un enfermo hallar otro herido de aquel mal. Mucho se consuela de ver que no es solo. Muchos se ayudan a padecer y aún a merecer. Excelentes espaldas se hacen ya gente determinada a arriscar 1000 vidas por Dios y desean que se les ofrezca en qué perderlas. Son como soldados que por ganar el despojo y hacerse con él ricos desean que haya guerra. Tienen entendido, no lo pueden ser sino por aquí. Es este su oficio, el trabajar. Oh, gran cosa es a donde el Señor da esta luz de entender lo mucho que se gana en padecer por él. No se entiende esto bien hasta que se deja todo, porque quien en ellos está, señales que lo tienen algo. Pues si lo tienen algo, forzado le ha de pesar de dejarlo. Y ya va imperfecto todo y perdido. Bien viene aquí que es perdido quien tras perdido anda. ¿Y qué más perdición y qué más ceguedad, qué más desventura que tener en mucho lo que no es nada? Pues tornando a lo que decía, estando yo en grandísimo gozo mirando aquel alma, que me parecía quería el Señor viese claro los tesoros que había puesto en ella, y viendo la merced que me había hecho en que fuese por medio mío, hallándome indigna de ella, en mucho más tenía yo las mercedes que el Señor le había hecho, y más a mi cuenta las tomaba que si fuera a mí, y alababa mucho al Señor de ver que su majestad iba cumpliendo mis deseos y había oído mi oración, que era despertarse el Señor personas semejantes. Estando ya mi alma, que no podía sufrir en sí tanto gozo, salió de sí y perdióse para más ganar. Perdió las consideraciones y de oír aquella lengua divina en quien parece hablaba el Espíritu Santo,
dióme un gran arrobamiento que me hizo casi perder el sentido, aunque duró poco tiempo. Vi al Señor con grandísima majestad y gloria, mostrando gran contento de lo que allí pasaba. Y así me lo dijo, y quiso viese claro que a semejantes pláticas siempre se hallaba presente, y lo mucho que se sirve en que así se deleiten en hablar de él. Otra vez, estando lejos de este lugar, le vi con mucha gloria levantar a los ángeles. Entendí, iba su alma muy adelante por esta visión, y así fue, que le habían levantado un gran testimonio bien contra su honra, persona a quien él había hecho muy bien y remediado la suya y el alma, y habíalo pasado con mucho contento, y hecho otras obras muy en servicio de Dios, y pasado otras persecuciones. No me parece conviene ahora declarar más cosas. Si después pareciere a vuestra merced, pues la sabe, se podrán poner para gloria del Señor, de todas las que he dicho de profecías de esta casa, y otras que diré de ella y de otras cosas. Todas se han cumplido, algunas 3 años antes que se supiesen, otras más y otras menos. Me las decía el Señor, y siempre las decía el confesor, y a esta mi amiga viuda con quien tenía licencia de hablar, como he dicho. Y ella he sabido que las decía a otras personas, y éstas saben que ni miento ni Dios me dé tal lugar, que en ninguna cosa, cuanto más siendo tan graves, tratase yo, sino toda verdad. Habiéndose muerto un cuñado mío súbitamente, y estando yo con mucha pena, por no se haber viado a confesarse, se me dio en la oración que había así de morir mi hermana, que fuese allá y procurase se dispusiese para ello. Díjelo a mi confesor, y como no me dejaba ir, entendílo varias veces. Ya como esto vio, díjome que fuese allá, que no se perdía nada. Ella estaba en una aldea, y como fui sin decirla nada, la fui dando la luz que pude en todas las cosas, e hice se confesase muy a menudo, y en todo trajese cuenta con su alma. Ella era muy buena, e hízolo así. Desde a 4 o 5 años que tenía esta costumbre, y muy buena cuenta con su conciencia, se murió sin verla nadie ni poderse confesar. Fue el bien que, como lo acostumbraba, no había poco más de 8 días que estaba confesada. A mí me dio gran alegría cuando supe su muerte. Estuvo muy poco en el purgatorio. Serían, aún no me parece, 8 días, cuando acabando de comulgar, me apareció el Señor y quiso la viese cómo la llevaba a la gloria. En todos estos años, desde que se me dijo hasta que murió, no se me olvidaba lo que se me había dado a entender, ni a mi compañera, que así como murió, vino a mí muy espantada de ver cómo se había cumplido. Sea Dios alabado por siempre, que tanto cuidado trae de las almas para que no se pierdan. Prosigue en la misma materia de la fundación de esta casa de nuestro glorioso Padre San José. Dice por los términos que ordenó el Señor viniese a guardarse en ella la santa pobreza y la causa por qué se vino con aquella señora que estaba y otras algunas cosas que le sucedieron. Pues estando con esta señora que he dicho, a donde estuve más de medio año, ordenó el Señor que tuviese noticia de mí una beata de nuestra orden, de más de 70 leguas de aquí, de este lugar, y acertó a venir por acá y rodeó algunas por hablarme. Habíala el Señor movido el mismo año y mes que a mí para hacer otro monasterio de esta orden. Y como le puso este deseo, vendió todo lo que tenía y fuese a Roma a traer despacho para ello a pie y descalza. Es mujer de mucha penitencia y oración, y hacíala el Señor muchas mercedes, y aparecióla Nuestra Señora, y mandádola lo hiciese. Hacíame tantas ventajas en servir al Señor, que yo había vergüenza de estar delante de ella. Mostróme los despachos que traía de Roma, y en 15 días que estuvo conmigo, dimos orden en cómo habíamos de hacer estos monasterios. Y hasta que yo la hablé, no había venido a mí noticia que nuestra regla, antes que se relajase, mandaba no se tuviese propio, ni yo estaba en fundarle sin renta, que iba mi intento a que no tuviésemos cuidado de lo que habíamos menester, y no miraba los muchos cuidados que trae consigo tener propio. La mujer, como la enseñaba el Señor,
tenía bien entendido con no saber leer lo que yo, con tanto haber andado a leer las constituciones, ignoraba. Y como me lo dijo, parecióme bien, aunque temí que no me lo había de consentir, sino decir que hacía desatinos y que no hiciese cosa que padeciesen otras por mí, que a ser yo sola, poco ni mucho me detuviera. Antes me era gran regalo pensar de guardar los consejos de Cristo Señor nuestro, porque grandes deseos de pobreza ya me los había dado su majestad. Así que, para mí, no dudaba ser lo mejor, porque día sabía que deseaba fuera posible a mi estado andar pidiendo por amor de Dios y no tener casa ni otra cosa. Mas temía que, si a las demás no daba el Señor estos deseos, vivirían descontentas y también no fuese causa de alguna distracción, porque veía algunos monasterios pobres no muy recogidos y no miraba que el no serlo era causa de ser pobres y no la pobreza de la distracción, porque ésta no hace más ricas, ni falta Dios jamás a quien le sirve. En fin, tenía flaca la fe, lo que no hacía a esta sierva de Dios.